Bienvenidos a la magia de los libros de Lili. Yo me llamo Lili Rodríguez. Hábitos atómicos y mi historia de cambio personal. Fíjense que durante mucho tiempo sentí que mi vida estaba estancada. Tenía metas, tenía sueños, incluso una motivación, pero bien intensa. Pero siempre volvía al mismo punto, por la falta de constancia. Me proponía cambiar, empezar de nuevo y decía, ahora sí es en serio. Pero pasaban los días y todo volvía a ser igual. Fue en ese momento cuando llegó a mis manos Hábitos Atómicos, un libro que no solo cambió mi forma de ver los hábitos, sino también mi manera de entender mi cambio personal. Este libro no trata de transformaciones radicales de un día para otro. De hecho, plantea algo completamente distinto. Los grandes cambios no nacen de decisiones gigantes, sino de pequeñas acciones repetidas diariamente. Al principio, esta idea me pareció demasiado simple. ¿Cómo algo tan pequeño podía tener un impacto real? Sin embargo, mientras avanzaba en la lectura, empecé a darme cuenta de que precisamente ahí estaba la clave. Uno de los conceptos que más me impactó fue el de las mejoras del 1%. Antes yo pensaba que para cambiar mi vida tenía que hacer cambios enormes. Empezar a entrenar 2 horas diarias, cambiar completamente mi dieta, leer un libro por semana, organizar toda mi vida de golpe. Pero esa mentalidad siempre terminaba cansándome. El libro me enseñó que mejorar solo un poco cada día es mucho más poderoso que intentar cambiarlo todo de una vez. Decidí empezar con algo pequeño en lugar de proponérmelo todo. Empecé con un solo hábito: levantarme 10 minutos antes nada más. No era espectacular, no parecía algo transformador, pero lo importante era cumplirlo todos los días. Y lo hice. Esa pequeña victoria empezó a cambiar algo en mí. Por primera vez sentía que podía cumplir lo que proponía. Otro aprendizaje clave fue entender que los hábitos no son solo acciones, sino reflejos de nuestra identidad. Antes yo decía, quiero hacer ejercicio, pero en el fondo no me veía como una persona activa. Eso sí es cierto. El libro me hizo replantear esto. En lugar de enfocarme en lo que quería lograr, debía enfocarme en quién quería convertirme. Así que cambié mi enfoque. Dejé de decir, quiero leer más y empecé a pensar, quiero ser una persona que lee todos los días. Ese pequeño cambio mental tuvo un impacto enorme, porque ahora cada acción, por pequeña que fuera, reforzaba esa identidad. Leer solo una página ya no era poco, era una prueba de que me estaba convirtiendo en esa persona. También entendí por qué me costaba tanto mantener los hábitos. Muchas veces no era falta de disciplina, sino de un mal diseño del entorno. Tenía distracciones por todos lados. El celular siempre cerca, notificaciones constantes, tentaciones visibles. El libro explica que el entorno influye más de lo que creemos. Así que hice cambios simples pero efectivos. Dejé el celular
lejos al dormir. Puse un libro en mi mesa de noche. Preparé mi ropa de ejercicio desde la noche anterior. De repente, lo que antes requería fuerza de voluntad, ahora fluía de manera natural. No era más disciplinada, simplemente había hecho más fácil el hábito correcto. Uno de los momentos más importantes de mi proceso fue entender que el progreso no siempre es visible. Muchas veces sentía que no estaba avanzando. Eso es cierto, que mis pequeños esfuerzos no daban resultados, pero el libro explica algo que me cambió la perspectiva. El progreso es como el crecimiento del bambú. Durante mucho tiempo no se ve nada, pero debajo de la superficie se está formando una base fuerte. Eso me ayudó a no rendirme. Aunque no viera resultados inmediatos, confiaba en el proceso. Seguía con mis pequeños hábitos. Leer un poco cada día, moverme más, organizar mejor mi tiempo y poco a poco, casi sin darme cuenta, empecé a cambiar. Mi energía mejoró, mi enfoque también. Empecé a sentirme más en control de mi vida, no porque todo fuera perfecto, sino porque ahora tenía un sistema. Ya no dependía de la motivación que viene y va, sino de hábitos que se sostenían por sí mismos. Otro concepto que me marcó fue el de hacerlo obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Antes hacía las cosas difíciles sin darme cuenta. Vaya que sí. Que hábitos complicados, exigentes y poco agradables. Ahora entendía que si quería mantener un hábito, debía facilitarlo lo más posible. Por ejemplo, en lugar de obligarme a leer 30 páginas, empecé con 5. En lugar de hacer rutinas largas de ejercicio, empecé con 10 minutos. Y lo más importante, celebra esas pequeñas acciones. Eso hacía que el hábito fuera más satisfactorio y más fácil de repetir. Mi vida no cambió de un día para otro. No hubo momentos mágicos donde todo se transformó con una varita mágica, pero sí comparo quién era antes con quién soy ahora. El cambio es enorme. Y lo más sorprendente es que el cambio no vino de decisiones gigantes, sino de pequeñas acciones constantes. Hoy entiendo que el éxito no es cuestión de motivación, sino de sistemas. No se trata de querer más, sino de diseñar mejor nuestra vida. Los hábitos son la base de todo. Y cuando cambies tus hábitos, cambies tu identidad. Y cuando cambies tu identidad, cambies tu vida. Esta experiencia no solo me enseñó a mejorar, sino a ser paciente conmigo misma, a entender que el cambio real toma tiempo, pero vale la pena, a dejar de buscar resultados inmediatos y empezar a confiar en el proceso. Si algo me dejó este libro, es la certeza de que cualquiera puede cambiar. Ujú. No importa cuántas veces hayas fallado antes. No importa si sientes que no tienes disciplina. El cambio no depende de ser perfecto, sino de ser constante. Mi historia no es una historia de éxito instantáneo. Es una historia de pequeños pasos, de caídas y de aprendizajes. E intento que poco a poco se volvieron hábitos. Y esos hábitos con el tiempo se convirtieron en una nueva versión de mí.
Hoy sigo ese proceso. Todavía hay cosas que mejorar, hábitos que construir y otros que dejar atrás. Pero ahora tengo algo que antes no tenía: claridad. Sé cómo hacerlo. Sé que el cambio es posible. Y lo más importante, sé que empieza con algo tan pequeño como decidir ser 1% mejor cada día. Esa es la verdadera magia de los hábitos atómicos de James Clear. Si te gustó este libro, déjame los mensajes en el canal y con mucho gusto te contestaré. Hasta la siguiente. Chao.